Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Entrevidas TV y en esta oportunidad voy a estar hablando con una querida amiga, escritora, periodista, Tess Nehuen. Bueno, Tess, un placer enorme tenerte acá en Entrevidas. No, por favor, Mauro, el placer es mío. Muchísimas gracias por invitarme. No, por favor, la verdad, un lujo para el canal. Y bueno, sos argentina, pero estás viviendo en España. Por ahí, para el que no te conoce, ¿dónde estás viviendo actualmente? Contá un poquito, bueno, cómo fue que llegaste ahí. Actualmente estoy viviendo cerca de Málaga, pero en el campo, y esto tiene mucho que ver con el libro porque estoy rodeada de pájaros y me fascinan los pájaros, entonces he aprovechado mi situación geográfica para escribir. Bueno, le cuento a la gente que vamos a estar hablando de tu flamante poemario, Todos los pájaros que vimos, ¿no? Publicado por Eolas Ediciones, ahí está la edición española. Ya te voy a preguntar un poquito acerca del libro y bueno, y qué planes hay, ¿no? También con él y lo que se viene. Pero antes de hablar del libro, y Ujú. bueno, y también bueno, una página que tenés que es impresionante de reseñas, contá un poquito y contar a la gente, bueno, ¿cómo se dieron tus comienzos en la lectura? ¿Por dónde arrancaste? Bueno, viste que a veces hablar de los comienzos es difícil porque cuando lo haces desde muy chico, es como que prácticamente es difícil encontrar el inicio de la pasión, pero sí puedo mencionarte algunos hitos que fueron muy significativos para mí. El primero de ellos fue encontrarme en un cuaderno del colegio de mis hermanos mayores el poema El viaje definitivo de Juan Ramón Jiménez, que me pareció una locura. Yo era muy chica, claramente sé que no lo podía entender, pero lo que me produjo interiormente ese libro, ese poema, fue tan extraordinario que dije, yo quiero vivir esto para siempre. Y bueno, y de hecho, por culpa de Juan Ramón Jiménez, yo empecé a escribir mis primeros poemas horribles, por supuesto, pero bueno, O sea, hay que arrancaste, empezar por arrancaste algo. por la poesía. Sí, sí, lo primero que escribí fue poesía. Y después de adolescente me encontré bueno, me encontré, no, leí Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky, que fue ya la pérdida absoluta de mi... si había alguna posibilidad de no ser lectora o dedicarme a la escritura, la perdí con ese libro. Bueno, Crimen y Castigo te Así vuela la que cabeza, ¿no? Yo siempre recomiendo ese libro, Memoria del Subsuelo, Noches sí. Blancas. No, no, increíble. Qué bueno, qué manera de, ¿no? Ya en la adolescencia entraste con un autor que también es un toque complejo, ¿no? Sí, sí, siempre me gustó mucho, me gustaron mucho los autores y autoras que ahondan en los misterios de la mente y de las relaciones humanas. Así que sí, evidentemente estaba condenada a los escritores, no sé si complejos, pero sí melancólicos y duros a nivel afectivo, ¿no? En fin. Y, Eso podría ser mi viaje lector, mis inicios como lectora. y después sumando lecturas, ¿no? ¿Qué autores o autoras te fueron marcando o algún libro puntual? Por ejemplo, también de chica leí El otoño imperdonable de María Elena Walsh, que es un poemario que también me marcó mucho. Después llegué a los versos de Alejandra Pizarnik, que también me voló la cabeza. Em, Después, bueno, en poesía podría mencionarte muchísima gente, sobre todo porque es lo que más leo, es lo que más me apasiona, ¿no? De niña, o bueno, de adolescente quizás, empecé a leer también los poemas de Rimbaud, que también me encantó. Después, bueno, de las vanguardias francesas, me interesa mucho ese periodo histórico y creo que también me marcó mucho a la hora de buscar mi propia voz. Bueno, esa voz que la verdad que me encantó el libro, ahora vamos a hablar del poemario, pero primero contame, bueno, ¿cómo fue el proceso de escritura, ¿no? Y también el camino hacia la publicación, que siempre también para un escritor o para la gente que escribe es bastante arduo también. Sí, y que eso puede dar lugar para charlar durante mucho tiempo porque me costó muchísimo publicarlo. Y cuando finalmente había conseguido un contrato, tuvimos la pandemia que me lo echó para atrás y tuve que volver a empezar a buscar
editor, así que en ese sentido fue desesperante, te lo aseguro. No, imagino ya tener Eh, una editorial cerrada y que de repente se caiga, ¿no? Es terrible. sí, pero bueno, en cuanto al proceso de escritura, empezó en un intento de escribir un poemario infantil en el que invitara a niños y niñas a acercarse a la naturaleza. Pero realmente a medida que empecé a escribirlo, la voz se me oscurecía mucho, me costaba muchísimo manejar un lenguaje sencillo que no fuera simplista, y entonces en determinado momento tuve que tomar la decisión de dejarme fluir, de dejar fluir mi voz hacia donde me quisiera llevar, y bueno, y derivó en este libro bueno, que muchas gracias por el comentario, me alegra que te haya gustado. La verdad que es un gran libro y bueno, tenemos un amigo en común, ¿no? Un gran amigo, Pablo Di Marco. Me acuerdo que me dijo, Pablo. tenés que leer el poemario de Tess, tenés que leerlo. Me dice, digo, sí, ya lo voy a leer. Bueno, la verdad que lo leí, me encantó, él habla muy bien, ya antes de que yo lo lea, me había comentado muy bien, me había hablado muy bien del poemario, ¿no? A mí me encantó esto que decís, ¿no? De la voz, una voz singular, te va llevando, hay cierta música, ¿no? Que te envuelve. ¿Cómo fue el trabajo? Porque te imagino muy meticulosa, de mucha corrección, reescritura, de pulir y volver a pulir, ¿no? ¿Cómo Sí. fue ese proceso? Bueno, en primer lugar, debo decir que no hay nadie que me venda mejor que Pablo Di Marco. Él, él siempre tiene algo lindo para decir respecto a lo que hago, y además es un grandísimo escritor, entonces que él me recomiende es como un regalo para mí. Respecto al proceso de escritura, primero tenía eh, el primer impulso era escribir simplemente un catálogo de pájaros, pero en verso. Ese catálogo Quería aparece en que, la segunda parte del poemario. exacto, quería que fuera en un tono tipo enciclopédico, pero que a la vez fuera poético. Y mientras estaba escribiendo, se me apareció Boom Boom, que es el personaje del poemario, para los que no lo hayan leído, y que un poco hace de hilo entre esta enciclopedia y la voz principal que guía el poemario, una voz poética que de alguna forma lo que quiere es reescribir su historia a través de Boom Boom, pero sin la herida, sin el daño. Es Boom viene a una ser una especie de criatura. monstruo, ¿no? Y es el que aparece más en la primera parte de este poemario que está dividido como en dos partes. La segunda parte viene a ser Exacto. como una especie de enciclopedia de animales que son más autóctonos, ¿no? Que se encuentran en Málaga o cerca de Málaga, pero a su vez, digamos de una manera poética, ¿no? Cada pájaro tiene un poema, no es que no es que está la definición del pájaro, ¿no? La verdad que No, claro. me encantó, la verdad, el poemario me parece, Muchas bueno, y ahora te voy gracias. a preguntar, porque nadie es profeta en su tierra, dicen, si está en los planes publicar en Argentina, si estás en tratativas con alguna editorial, si te gustaría. ¿A quién no le gustaría, ¿no? Que en su tierra lo publiquen? En mi caso, con este libro en particular, probé bastante suerte, pero no tuve ninguna. Así que de momento el libro se consigue allá porque la editorial Eolas, que aunque sea española, tiene distribución, y en Argentina, en Buenos Aires, en la librería Cúspide, está, y bueno, se puede pedir ahí. Así que es una forma de estar ahí, ¿no? Aunque no sea que se haya publicado en Argentina, por No, lo está bueno, menos. además es una cadena importante, ya se consigue en todos lados, y es muy buena la edición, ¿no? Como libro objeto también. A mí la Volviendo verdad a es que Boom me, Boom, me ¿no? encantó. ¿Cómo aparece Boom Boom, este personaje, este monstruo? ¿Cómo aparecen los personajes? Eso lo podés responder vos mejor que yo, que eres escritor, que sos escritor y que has escrito novelas. ¿Cómo aparecen los personajes? Es algo que no podemos explicar mucho, sí. Sí, no, a veces surgen y ya, ¿no? Pero en este caso, ¿no? Me preguntaba lo siguiente. Bueno, al principio querías escribir un poemario más volcado a algo infantil o juvenil, y terminó en un libro que no es infantil. Y te pregunto, ¿en qué momento sentiste que habías encontrado esa voz para el libro, ¿no? Qué buena pregunta, Mauro. Quizás
te lo respondo mientras lo pienso, así que tal vez digo cualquier burrada. Pero estoy pensando que mientras estaba escribiéndolo, me di cuenta de que mi realidad actual, viviendo en el campo, tiene mucho en común con mi realidad de la infancia, que también me crié en el campo, en Argentina. Y tal vez el deseo profundo al escribir este libro, aunque yo no lo supiera, era un poco sanar a esa niña ante la violencia de, bueno, de la crianza, ante la violencia de mi entorno, y darle como la oportunidad de mirar el campo con otros ojos, quizás con los ojos con los que lo miran los pájaros, ¿no? Bueno, buena Eh, definición. Tal vez, no sé si respondo a tu pregunta, No, no, sí, pero excelente, ¿no? Excelente. Y bueno, te va a servir para otra, cuando te la vuelvan a preguntar, pero la verdad que es brillante lo que acabas de decir. Y, y bueno, en este proceso de escritura, ¿por qué decidiste, bueno, el título de este poemario? ¿Cómo surge? Viste que a veces, bueno, hay diferentes, ¿no? Hay gente que por ahí el título lo encuentra más adelante. Hay gente que tiene el título antes de escribir el libro, ¿no? Y te dice, estoy buscando editorial y tiene el título y no tenés el libro escrito. Bueno, ¿cómo se dio en este caso? bueno, surgió eh, pronto, sin darme del todo cuenta, porque, como te decía, mi primer deseo era escribir una enciclopedia de pájaros. Entonces quería que esa enciclopedia, que al final quedó en la segunda parte, estuviera en el nombre del libro, ¿no? Y, y la idea de enlazar esa enciclopedia con la historia entre Bum Bum y la voz poética era pensando que esos pájaros son todos los que han observado Bum Bum y la voz poética a lo largo de su relación, porque en el fondo es una historia de amistad entre esta voz poética y Bum Bum, y cómo ellos observan el mundo que les rodea y cómo lo nombran. Entonces, quizás cuando me vino este título pensé que era adecuado. No sé si iba a decir perfecto, pero perfecto nunca es, ¿no? Siempre caben seguro mil Bueno, pero es como siempre, viste, por posibilidades ahí uno mejores. se empieza a fijarse en corregir, es interminable, entonces siempre está bueno decir, bueno, hasta acá llegué porque si no, no publicas más, ¿no? Eh, Claro. ¿En qué momento te sentís, si es que ya te sentís escritora, ¿no? Mm, Viste que una cosa es escribir, otra cosa, pero me imagino que digamos, cuando recibís los ejemplares, me imagino porque yo la pasé, ¿no? Pero cuando recibís por primera vez un ejemplar de un libro tuyo, es algo por ahí hasta difícil de explicar, ¿no? Esa sensación, esa sí. emoción que te genera. ¿Cómo fue encontrarte con tu libro que tanto buscaste publicar, ¿no? Porque digo, Mm, está bueno escribir algo más intimista, pero está bueno también esa evolución de los lectores, ¿no? Que por ahí gente que no te conoce te da una evolución de un libro. Bueno, sí. ¿cómo fue esa experiencia, ¿no? De encontrarte con los libros por primera vez. La verdad es que fue extraordinario, fue como decís, es algo inexplicable. Sobre todo cuando lo buscaste tanto, te costó, tuviste tantas negativas, tantas respuestas negativas, de pronto te sentís bastante frustrada y entonces una respuesta positiva y más aún recibir el libro, como decís, es como, wow, finalmente lo conseguí, ¿no? Em, pero con respecto a lo de sentirme escritora es todo un tema porque tengo muchísimos complejos de inseguridades y siempre me siento pequeñita, ¿no? De hecho, yo empecé a escribir de muy chica y recién, pasado los 20 y pico de años, dije, voy a probar suerte en el mundo de los libros, ¿no? O sea, yo ya incluso había escrito una novela, tenía muchísimos cuentos y yo todavía no sentía que la escritura fuera lo mío, ¿no? O que pudiera dedicarme a eso. Entonces, fue muy difícil también el proceso de aceptación de la escritora que llevaba dentro. ¿Y cómo te sentís con eso, ¿no? Con esto de publicar, de mostrarle a los demás, ¿no? Que por ahí una cosa Sí. es mostrarle a dos amigos o amigas, gente que tenés más confianza, ¿no? Pero ¿cómo fue eso, ¿no? De romper esa barrera de que de repente, bueno, tu libro aparece en cúspide, ¿no? Digo, Sí. ¿cómo llevas eso? ¿Cómo lo manejás? La verdad es que
lo siento como un regalo. Cada vez que alguien me dice, leí tu libro y Claro, me gustó, o incluso si me dijeran no me gustó, ¿no? Me parece fabuloso que alguien te retribuya, no sé, se tome el tiempo de leerte y te diga encima lo que le causó tu libro, ¿no? Entonces, la verdad es que es una experiencia hermosa y siempre la había vivido desde el otro lado, ¿no? Desde ser la persona que decía, ay, leí tu libro y me encantó, ¿no? claro. Así Claro, bueno, que vos haces es muy reseñas loco. para una página y ahora es estar del otro lado del mostrador. Sí, Bueno, la verdad que me encantó el libro, lo vuelvo a recomendar, Todos los pájaros que vimos. Si querés ahí mostrar de vuelta la edición, que bueno, está en España, pero también se consigue en Argentina, en Cúspide. Éolas es la editorial. Me gustaría que leas alguno de los poemas, puede ser. Yo marqué alguno de mis sí, favoritos, pero igual podés elegir vos. No, no, no. me- Pero por por favor, ejemplo, decime. acá marqué algunos que me encantaron. Voy a enseñarte, me encantó. Lo que no noté son las páginas, los números, me olvidé. Tengo, acá lo tengo. Bueno, me encantó. Bueno, quisiera, me gustó mucho, un lenguaje. Bum Bum se Mm. levanta despacio. Voy Pero bueno, empezando igual entonces. elegí alguno vos de tus preferidos. Yo te dije los que me gustaron mucho, pero Este voy a enseñarte, me gusta, así que vamos con lo ese. voy a leer. No sé si mucho, porque como lo escribí yo, No, bueno, no importa, lo eh, digo yo, lo digo yo. A la mí me gustó mucho y inseguridad, lo viste, está recomiendo. ahí siempre. Podría comentar también que muchos de los poemas tienen frases en cursiva, versos en cursiva, que son tomados de la obra de Juan Ramón Jiménez, porque en definitiva el libro también termina siendo un homenaje a ese primer poema que me causó tanta impresión de niña, ¿no? Qué lindo homenaje, ¿no? Gracias. Voy a enseñarte. En realidad los poemas no tienen título, pero bueno, vamos a decirlo así. Sí, yo lo puse así como para saber de qué hablarte, ¿no? Pues, Claro. Voy a enseñarte todo lo que sé, que es casi nada, que la vida es un templo en ruinas, con terrazas a un cielo imaginario, que el corazón nos vale para casi todo, y recordar el casi marca la diferencia, que las miradas pueden resucitarnos, pero no vas a encontrarlas mansamente, y que pocos sabrán cuidarte de la noche si tus bolsillos y tu fe se han esfumado. Voy a enseñarte, criatura, lo único que sé, que el dolor nos hace vulnerables y que debes guardarlo en una caja si no quieres extraviar el sol de tu quimera. Pero dudo y tropiezo y no sé con qué decirlo porque aún no está hecha mi palabra. muy bueno, muy bueno. Eh, Gracias. ¿Puede ser alguno más? Sí, todos los que quieras. ¿Querés elegir alguno vos? Mientras te pregunto, eh, ¿tenés, voy a usar una palabra que tiene que ver con la música, pero me gusta usarla también. ¿Tenés alguno que vos sepas que es un hit? Digo, más allá, no por un tema, yo sé que vos no vas a querer decir, pero digo, que por ahí para la gente lo sea, que sea como, viste, me piden siempre este o me hablan mucho de este. Y también quería preguntarte Ojalá. si tenés, no, digo, viste, por ahí alguno que vos sepas que funciona, ¿no? Que para la gente se engancha. Y si tenés algún poema que a vos, no te voy a pedir que lo leas, si eso es así, pero si tenés algún poema que a vos como que no te guste leerlo por algo puntual, ¿no? Que te genere algo que por ahí, viste que a veces puede pasar. Yo me imagino a veces algún Sí. cantante que escribe un tema que este no lo quiero cantar más y me lo pide. ¿Qué pasa? Bueno, respecto a la primera pregunta, la verdad es que no sé, porque además como es mi primer libro y salió hace tan poco, tampoco es que lo haya leído tanta gente como para decir, mira, a este le encantó, le gustó a todo el mundo, ¿no? Así que, y no sé decirte si tengo algún poema que vaya a ser número uno. Es una pregunta muy difícil para una persona como yo responderla. No, pero viste, por ahí tenés alguno que por ahí te destacan más y bueno, Pero sí, respecto a la segunda pregunta, hay un poema que está sobre el final que me cuesta mucho leerlo porque me causa mucha tristeza eh, y que tampoco me gusta leerlo porque un poco arruina la historia entre la voz poética y Bum Bum. Entonces,
me viene esto muy bien como excusa para no leerlo nunca, porque no quiero echarme a llorar, ¿no? No, Pero no, es un perfecto, no, no, poema porque que puede pasar, por eso te preguntaba, porque por ahí viste de alguno que por ahí no, por el motivo que fuera, cuesta más leer, ¿no? Vamos, sí, elegí vos si querés, ¿eh? dale, mira, voy a leer este que se llama, que no, bueno, no se llama porque no tiene nombre. Hay un ogro diminuto que mastica mis vísceras y me recuerda a cada instante lo que falta, aquello que sé que nunca será mío ni nuestro. Y pienso en las palabras que me dice, que me diga, detrás de todo gran miedo hay una herida purulenta, trauma que se agranda, vida que se achica. Busco entre las hojas una palabra que me salve, que nos salve, y surgen de la noche los nombres del naufragio. Si hubiera sido otra cosa, una piedra, la caverna del oso en verano, por ejemplo, ¿habría perdonado el desamparo? ¿Habríamos confiado? Muy bueno, muy bueno. Vamos, ¿puede ser uno más? Sí, si quieres puedo leer alguno de la enciclopedia de pájaros. Dale, sí. Yo, No bueno, sé yo marqué un si par, tenés algún pero pájaro favorito. yo marqué un par. Yo marqué águila calzada, cotorro argentina, gaviota o jilguero. Perfecto. Si querés puedo leer la del águila calzada, esa me gusta. Dale, Es dale. es un ave que me fascina. Bueno, todas las águilas, pero el águila calzada, cuando la descubrí sobrevolando bueno, en el campo, digamos, me fascinó. Ya en ese Y momento, eso, cuando veías estas aves, ¿no? Vos ya anotabas, ibas armando como una lista para en algún momento hacer un poemario o una parte del poemario. sí, en realidad no había pensado todavía en el poemario, pero iba registrando las aves que veía, Ah, buscaba no. información sobre ellas, porque me fascinan, siempre me han fascinado los pájaros, entonces quería saber cómo se llamaban acá, si existían las mismas aves que conocía de chica en donde vivo, cosas así, ¿no? Esas inquietudes migrantes. Ah, muy bueno, muy bueno. Bueno, vamos entonces con águila calzada. Águila calzada. La hemos visto flotando en el ocaso, como si todo lo que cielo es lo abarcaran sus ojos. Irrisorio el paisaje, quietecito a su aullido. Inmensa en su hermosura, el águila arrojaba su mandato eficaz contra las piedras. Todo era silencio, y ella hablaba con la voz milenaria de las brujas. No es común en nuestra zona, y sin embargo, aquí estás, Aguilita, haciendo trizas las estadísticas que con tanto esmero llevan los ornitólogos. Aquí estás, corrigiendo la aridez de nuestro monte, buscando un lugar en esta foto, picando tu hueco en mis certezas. Muy bueno, muy bueno. Puede ser uno más si querés, Sí, de ahí de alguna ave puede estar bueno, ¿no? También como para que la gente también conozca. ya que la mencionaste, la cotorra argentina, Dale, vamos así, buenísimo. que, que es otra de mis aves favoritas. Todo el mundo las odia, pobrecitas, y yo las defiendo con toda mi palabra. Muy bueno, muy bueno. Y me gustó mucho el poema. Cotorra argentina. Cruzaron todo el mar en busca de la casa. Donde ayer eran plaga, aquí son la fuerza de una especie que resiste a la muerte y los alambres. Huyendo de toda melancolía, las cotorras construyen sus niditos en lo alto de las palmeras y atraviesan la ciudad con sus chillidos, compartiendo con el viento los huesos de otra orilla. Cotorrita, andariega y resistente, no les hagas caso a los que te dicen, mejor haberte quedado en casa. Vive como si fueras a morir esta tarde, con la luz de esta ciudad mediterránea, picando luces para siempre en tu herencia. Muy bueno, muy bueno. Todos los pájaros que vimos, estoy hablando con Tess Nehuen, escritora, periodista argentina que vive en España. Bueno, ahora hablemos un poquito, y bueno, de paso, ojalá que llegue pronto, ¿no? El libro publicado por una editorial argentina. Me encantaría verlo Ojalá. acá, así que bueno, editoriales, si ve algún editor,
ténganlo en cuenta, porque la verdad que es un gran libro. Hablando un poquito de Bestia Lectora, que es una página en la que haces reseñas, bueno, subís noticias del mundo literario, entrevistas, bueno, de todo un poco. Bueno, contame un poquito cómo surge, cómo nace Bestia Lectora. Y después, bueno, ya que en el canal estamos siempre entrevistando, o estoy en realidad entrevistando invitados, invitadas que recomiendan libros, bueno, vas a estar recomendando algunos libros, así que buenísimo también. Bueno, Bestia Lectora surgió hace ya 4 años. eh, Como un experimento de, bueno, yo ya trabajaba como redactora en Poemas del Alma y en otros sitios recomendando libros, pero quería tener algo propio, ¿no? Una especie de blog y se convirtió en una especie de blog con canal, con redes sociales. Tenemos una aplicación también y tengo la suerte de tener un gran amigo que es programador, que es Damián Álvarez, que es el encargado de toda la parte de programación y de diseño, y es el que de hecho diseñó el logo de esa lobita, y bueno, y todo lo que hace a la estética del sitio. Así que entre mi trabajo de redacción y su trabajo de diseño hemos montado esta especie de espacio, de comunidad lectora y bueno, que difunde el mundo de los libros y el trabajo de los escritores y escritoras. Muy Eh, bueno, pueden entrar, ¿no? A www.bestialectora.com. También están en Instagram, Bestia Lectora, ¿no? en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, Pinterest, YouTube y también en la tienda de Android se puede descargar la aplicación que se llama Bestia Lectora. Ah, Y increíble, ahí increíble está todo. todo, a través de la aplicación se puede acceder a todo el contenido y hay también contenido agregado que no está en el sitio y que está solo en la aplicación. No, impresionante, impresionante el trabajo que están haciendo, muy recomendable. Bueno, síganlos en todas las redes, son un montón. Vamos ahora a Muchas las gracias. recomendaciones, ¿puede ser? Sí, claro. Bueno, voy a empezar con un ensayo que no pude encontrar. Lo tengo, pero por alguna razón no lo encontré. Pero no quería dejar de recomendarlo porque me pareció maravilloso. Se llama Todo lo que crece, es de Clara Obligado y ha sido publicado por Páginas de Espuma. Escogí libros que se pueden conseguir tanto en Argentina como en España para que Página de Fuma, todos hermosa puedan editorial. correr a las librerías. Y bueno, y este libro es un ensayo sobre la naturaleza, sobre la relación entre la naturaleza y la escritura. Y además está atravesado por la experiencia migrante. Clara Obligado es una escritora nacida en Buenos Aires que vive desde hace muchísimo tiempo en España y cuyos libros tratan mucho del tema de la migración, ¿no? Y en este libro en particular explora la migración desde la escritura y es pero muy interesante. La verdad es que lo recomiendo mucho. Después, no podía dejar de recomendar El Tríptico del Desamparo de Pablo Di Marco, que es una Sí. novela hermosa publicada por Odelia, que es una historia amorosa y generacional, escrita con muy buen gusto. Y bueno, Pablo para mí es un grandísimo escritor, así que esa recomendación Gran queda en el escritor, aire. Vayan excelente a novela. leerlo ya. Excelente novela. Después Ah, perdón, sí. Sí, sí, vamos, sí, Tengo sí, un montón de libros, ¿viste? Porque me dijiste no, perfecto. recomendame y Nos eso es quedan lo que más me ocho gusta minutos nos hacer. quedan, así que lo que entre en Ah, 8 minutos nos quedan para antes que se corte. Seguimos, sí. bien. Roja Catedral, de Gloria Fortún, que es una novela erótica. Ha sido publicado por Dos Bigotes, que es una editorial española, pero en Argentina también se consigue. Y si no, en formato digital en cualquier país del mundo. Gloria Fortún es además la poeta que prologó Todos los pájaros que vimos. Y es una poeta a la que admiro muchísimo y bueno, este libro en particular, aunque sea una novela, es una novela tremendamente poética y tremendamente revolucionaria, así que no quería dejármela fuera de la recomendación. Muy bueno, y se consigue, bueno, también en Argentina eso es importante. Exacto.
Luego tengo Acúfenos de María Rosa Maldonado, que en Argentina lo publicó, me lo había anotado aquí. ¿Dónde está? Sindo y Garuffi, ¿puede ser? Sí, Gafuri, Gafuri. Gafuri, no entiendo ni mi letra. Sindo y Gafuri. Y en España, Kriller 71 ediciones. Es un poemario fascinante que nos ofrece muchísimas preguntas en torno a la relación entre el mundo material y lo metafísico. Y de alguna forma, la pregunta que subyace todos los poemas o que articula los poemas es ¿qué sostiene la vida que es tan inexplicable? Y bueno, seguramente es la pregunta filosófica por excelencia, ¿no? Y desde mi punto de vista es lo que el libro intenta responder. Para responder entonces hay que leer este libro, Muy para bueno. responder esa pregunta. Y bueno, esas eran mis recomendaciones. Bueno, y por último, ¿no? Porque quedan unos minutos. ¿Qué proyectos tenés para este año? ¿Hay alguna novedad más? Eh, en el Un pro- aire Sí. algo, digamos, sigo escribiendo, tengo otro poemario en camino, estoy también terminando una novela, pero nada todavía concreto, como para decirte, va a salir mi novela tal. No, Pero todavía no. estás trabajando en nuevos textos. Sí, sí, no dejo de escribir. Y además mira, te quiero contar que la publicación del libro me ha incentivado muchísimo a seguir escribiendo, sobre todo porque al recibir tanto cariño por parte de la gente que lo ha leído, supongo que eso me ayudó también a entender que quizás tengo algo para decir, ¿no? Que a veces cuando sos una persona tan insegura, no terminás de creerte la idea de que puedas decir algo interesante. No, la verdad que es hermoso el poemario. Lo puedes mostrar una vez más si querés. Sí, Todos los pájaros que vimos. Éolas es la editorial. Bueno, lo consigue en Argentina, en España también. Es un placer enorme tenerte acá en Entrevidas. Muchísimas gracias por esta charla. no, gracias a vos, Mauro, un placer inmenso. Y aprovecho para felicitarte porque has creado un espacio extraordinario de entrevistas y me encanta la capacidad que tenés para llevar las conversaciones, de verdad. Te admiro mucho. Muchas gracias, no, muchas gracias. Muchas gracias por tu palabra. Te mando un beso grande. Bueno, ojalá que llegue el libro acá y que podamos brindar, ¿no? Personalmente. Ojalá, Muchas gracias. sí. Chao, Muchas chao. gracias a vos. Chau, chau.